Hola, buenos días, bienvenidos al video Esfuerzos combinados de la materia de mecánica de materiales y lo conforma este equipo Héctor Orlando Pérez Rodríguez, Eliud Garza Velázquez y su servidora Keila Díaz Cadena. Ahora, como principal tema vamos a tener lo que es el círculo de Moore. ¿Quién descubrió esto y cómo lo hizo? Bueno, esto fue desarrollado en 1882 por el ingeniero civil alemán Christian Otto Moore. Él nació el 8 de octubre de 1835 y falleció el 2 de octubre de 1918. Estudió en la Escuela Politécnica de Hannover. Fue muy famoso desde su vida temprana por sus grandes diseños. En la teoría de transformación de esfuerzo plano encontramos lo que es el círculo de Moore. Esta es una técnica que se usa aquí en la ingeniería y en la geofísica para representar gráficamente un tensor simétrico, ya sea de 2×2 o de 3×3, y al calcular con ella momentos de inercia, deformaciones y tensiones, adaptando los mismos a las características de una circunstancia, ya sea un radio, centro, diámetro, etc. También es posible que el círculo del esfuerzo constante máximo absoluto y la deformación máxima absoluta. En este dibujo podemos encontrar la siguiente información. Vemos que es una ménsula que fue construida con la veta de la madera en dirección inclinada. Posteriormente se puede obtener los esfuerzos de corte y momento flector en cortes verticales imaginarios realizados como en la imagen del lado derecho. Ahora, sucede que por otro lado, suelen conocerse las resistencias de manera en direcciones paralelas y perpendiculares a las fibras de madera. Estas suelen ser diferentes según la dirección, por lo que los esfuerzos encontrados en la cara vertical no nos sirven mucho para saber si la madera resiste dichos esfuerzos o no. Ahora, es entonces cuando debemos de rotar los esfuerzos solicitantes a la dirección mostrada para poder compararlos con la resistencia del material. En el siguiente ejemplo podemos ver que para su análisis se debe conocer el factor de seguridad del talud, dividiendo los esfuerzos solicitantes entre los esfuerzos resistentes. El inconveniente resulta al hacer un análisis mediante los elementos finitos del talud, en donde vamos a encontrar que los esfuerzos suelen alinearse en función al sistema coordenado, mostrado por la figura que les puse aquí. Ahora, además de esto, sabemos que cuando hablamos del suelo, la falla suele producirse por esfuerzos cortantes en el suelo, así que debemos conocer los esfuerzos cortantes máximos a lo largo de todo el talud. Y estos esfuerzos casi nunca estarán en dirección vertical u horizontal. Además, están alineados con los ejes X y Y. Aquí es donde debemos aplicar conocimientos de rotación de esfuerzos para conocer los esfuerzos máximos cortantes en todos los puntos. Otro de los puntos muy importantes es la conversión de signos, que para los esfuerzos axiales casi universalmente se combinó que el esfuerzo atracción es positivo y comprensión será negativo. Ahora, diferentes libros y autores nos hablan de que la resistencia de los materiales tiene diferentes maneras de utilizarlos. Uno de ellos, la convención de signos, especialmente cuando se trata de los cortantes. Ahora, respecto al esfuerzo cortante, se seguirá que la convención de signos que se mostró en la imagen es cortante positivo de las direcciones que voy a mostrar. Como aquí podemos ver en la imagen, podemos observar que X será la dirección del esfuerzo y que Y será donde la cara se va a aplicar. Ahora, por otro lado, cuando deseamos transformar los esfuerzos rotándolos a un ángulo de 0 grados, debemos elegir qué dirección va a adoptar como una positiva. Al igual que con el cortante, para otros autores la forma de asumir la dirección positiva es en un sentido horario, es decir, hacia las manecillas del reloj.
pero si preferimos medir el ángulo en sentido antihorario, este será como positivo. Aquí tenemos lo que ya son las fórmulas de la transformación de esfuerzos. Ahora, sin entrar a demostraciones, las fórmulas de rotación de esfuerzos llegan a los esfuerzos originales alineados con los ejes X y Y, hasta llegar a los esfuerzos rotados en un ángulo de 0 grados. Estas son las fórmulas que tenemos aquí para desarrollar a continuación los diferentes ejercicios. Ahora, los esfuerzos principales, ¿cómo los obtenemos? Si se desea que debemos conocer el ángulo que logra que los esfuerzos axiales se hagan máximos o mínimos y el esfuerzo constante se vaya a hacer 0, es posible que se procede a derivar las fórmulas anteriores respecto al ángulo e igualar la derivada a 0. Entonces, de esa manera, despejamos el ángulo 0 y se logran las siguientes expresiones que tenemos aquí. Después, a la vez, si lo que deseamos, como en el caso del talud, es encontrar los esfuerzos cortantes máximos, se puede aplicar las siguientes fórmulas, que son estas. A pesar de que los cortantes se hacen máximos, esto no quiere decir que los esfuerzos normales se van a anular, sino que a la vez, encontrando el ángulo OT, se deben reemplazar por OT en las fórmulas siguientes para encontrar los esfuerzos. En el círculo de Moore conocemos que si lo que quieres es conocer la fórmula gráfica, las fórmulas expresadas aquí en el siguiente esquema de Moore se dará lo que es una idea completa, que es lo que voy a explicar en esta imagen. Los esfuerzos en negro nos representan los esfuerzos iniciales, que viene siendo esto. Ahora, estos se acompañan con los esfuerzos que tenemos acá para dibujarnos lo que es la línea negra. En el ángulo de rotación se mide en sentido antihorario positivo. Si en las fórmulas de la transformación de esfuerzos tenemos que estos deben de rotar en un ángulo de 0 grados, en el círculo de Moore, donde el círculo deberá ser el doble, tendremos 2 grados. Ahora, la línea que es color rosa nos representa el esfuerzo transformado. En los esfuerzos cortantes principales se nos muestra en lo que son una línea verde. Ahora, cuando los esfuerzos axiales principalmente se hacen máximos, el cortante se hace 0. Sin embargo, cuando el cortante toma valores correspondientes al centro del círculo de Moore, geográficamente podemos encontrar que si descomponemos el círculo que teníamos anteriormente, este nos va a quedar de esta manera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis de esfuerzos bajo cargas combinadas. Bueno, hay que tener ciertas consideraciones básicas antes de este estudio. La primera de ellas, y fundamentalmente, es el análisis de cargas axiales centralizadas, lo que implica la ley de Hooke. Después tenemos el estudio de momentos torsores, que vienen a representar los diagramas flectores o diagramas torsores. Y después tenemos esfuerzos principales, que básicamente lo podemos explicar como con el círculo de Moore, como mencionaron mis compañeros anteriormente. Básicamente esas tres ideas son claves para el entendimiento de este tema. Bueno, si nosotros imaginemos que tenemos una tubería y nosotros queremos determinar cómo interactúan las fuerzas con nuestro sólido,
pues lo que hay que hacer es escoger dos puntos y analizar dichos puntos de interés. ¿Y qué vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar esfuerzos en dichos puntos. Primeramente debemos de escoger de estos puntos y seleccionar un área, una sección transversal que contenga estos dos puntos de estudio. Y teniendo en cuenta siempre el centroide de la sección. Aquí en la siguiente imagen lo que nos dice es que la combinación de momentos, esfuerzos cortantes y esfuerzos normales nos permiten de alguna manera modelar y describir el comportamiento complejo que tendrían las cargas externas. De otra manera, lo que queremos decir es que a través de momentos nosotros podemos describir esfuerzos normales y a través de esfuerzos cortantes podemos describir momentos torsores. En combinación de estas dos características nosotros podemos describir nuestro sistema y analizando en cada punto específico de nuestra sección, en este caso dos puntos K y H, podemos observar como se muestra en la imagen que K y H van a tener una componente de esfuerzo normal y una componente de esfuerzo cortante. Bueno, en la siguiente imagen lo que nos dice es que al final de todo, por superposición, nosotros podemos decir que los efectos del esfuerzo cortante y del esfuerzo normal se pueden unificar en el mismo punto y podemos a través de esta unificación pues relacionar los efectos externos. Bueno, aquí nos menciona que los esfuerzos principales y la orientación de los planos principales en los puntos HK pueden determinarse a partir de los valores del esfuerzo normal y los dos esfuerzos cortantes restantes en dichos puntos. A su vez, el esfuerzo cortante máximo se podrá obtener de forma similar a los anteriores. Nota. Bueno, como nota, debemos tomar en cuenta que estos resultados, cuando nosotros queremos respetar la ley de superposición y el principio de Saint-Venant, lo que significa que nuestro límite elástico, nuestro módulo de Young, debe estar siempre en la zona lineal. Es decir, no vamos a trabajar en los extremos de nuestro elemento o de nuestro sólido, no lo vamos a estudiar en los extremos porque sus propiedades varían en esos puntos. Bueno, vamos a resolver un ejemplo para entender un poco más en detalle lo que es el análisis de esfuerzos bajo cargas combinadas. En este caso vamos a intentar describir cómo un esfuerzo cortante y un esfuerzo normal se relacionan para describir esta carga externa. Tenemos una tira delgada que se enrolla alrededor de una varilla sólida con un radio determinado, como se indica en la figura. Nos piden determinar los esfuerzos normal y cortante en el punto H y en el punto K. Bueno, primeramente tenemos que observar los elementos que están en la varilla. Podemos notar que tenemos una carga externa F, lo cual implica que ya está generando un efecto sobre la varilla. Ahora, ¿qué efecto produciría esta misma carga pero en los puntos de interés? En este caso H y K. Bueno, primeramente bajo observación podemos analizar un primer efecto. Veamos el momento torsor. Si nosotros asumimos que la fuerza es hacia abajo, vamos a indicarlo con esta figura de aquí. Primero el sistema de referencia y luego vamos ahora sí a decir
la fuerza F o la carga externa se está aplicando sobre el eje Z. Entonces, al estar sobre el eje Z, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos jalando a nuestra varilla hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué provocaría ese movimiento? Pues sería una deflexión en la varilla, ¿sí? Estaríamos doblando la varilla. ¿Y con respecto a quién? Bueno, pues con respecto al eje Y, nuestra varilla se está doblando y está girando. Por lo tanto, ese es un momento flector. Y en el caso el que les mencioné al principio sería un momento torsor, debido a que la fuerza es hacia abajo también en Z, pero como la fuerza se distribuye a lo largo de la tira delgada de metal, entonces las fuerzas están intentando torcer el cuerpo de la varilla. Por lo tanto, se presenta un momento torsor. Así, bajo observación, podemos descubrir dos características, dos momentos. Entonces, ¿qué otra característica pudiéramos tomar en cuenta aquí? Bueno, pues que la fuerza simplemente al estar en Z hacia abajo va a generar una reacción en el cuerpo en el lado opuesto. En este caso nos interesan los puntos H y K. Vamos a ver qué sucede en H. Si mi fuerza va hacia abajo, yo esperaría una reacción contraria en la parte opuesta de la varilla, o sea, en las zonas cercanas a H. Por lo tanto, yo vería una reacción hacia arriba. Esa reacción, al ser perpendicular, estamos suponiendo que F es perpendicular, por lo tanto la reacción va a ser en la misma inclinación. Entonces va a ser perpendicular a H. Por lo tanto, podemos intuir que en nuestros cálculos debería existir un esfuerzo normal en H. Si bien, al ser perpendicular en H, ¿qué pasa con K? Bueno, pues que esa fuerza no es perpendicular a K, sino que es paralela. Por tanto, podemos deducir que nuestro esfuerzo normal en K, o en la superficie de K, tendría que ser nula. Ahora, ¿qué pasaría con el esfuerzo cortante? Bueno, los esfuerzos cortantes son producidos en este caso por el momento torsor. Dado que el momento torsor tiende a deformar el material alrededor en su superficie cilíndrica, los momentos van a aparecer tanto en H y en K. Los esfuerzos cortantes van a aparecer en H y en K. Pero de temas anteriores de diseño de eje sabemos que los esfuerzos cortantes tienden a ser menores en su perímetro o en su circunferencia o en la zona límite del eje. Los esfuerzos cortantes tienden a ser valores pequeños, en tanto cuando se van acercando al centro, este valor empieza a aumentar. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, imaginemos que nuestra fuerza F está aplicado hacia abajo y esa fuerza, si lo vemos con esta imagen, lo representaríamos con el vector V, porque estamos analizando una área, sería analizado como un efecto cortante. Este valor de fuerza, lo que vería acá respecto a esa fuerza, es que esa fuerza sería máxima en el caso del esfuerzo cortante, debido a que la fuerza va a tender hacia el centro, de la orilla de la pieza hacia el centro. Entonces, al estar a la altura, al estar acá en el centro de la pieza, el esfuerzo cortante ahí va a ser máximo. Entonces esperamos que K tenga un valor mucho mayor en cortante que H. Básicamente eso podemos intuir simplemente por inspección. Ahora vamos a recurrir a la fórmula
para demostrar que esto es verdad. Bueno, lo que tenemos aquí a nuestra izquierda, datos de la sección. Bueno, pues tenemos T, que es el momento torsor, tenemos M, el momento flector, tenemos la carga cortante, el esfuerzo cortante, tenemos J, que es el momento polar de área, y I, que es el momento de inercia. Con estas fórmulas nosotros podemos pasar a calcular los siguientes términos: esfuerzo normal y cortante para H y para K. Para H lo dejamos expresado simplemente, y para K pues seguimos bajo el mismo análisis que mencionamos anteriormente. El punto K se encuentra en el eje neutro, por tanto el esfuerzo normal es 0. Esto es lo que les decía anteriormente, que al ser perpendicular al plano, la reacción que producías en el plano de K pues es paralela para K, pero es perpendicular para H. Bueno, después utilizamos la fórmula de esfuerzo cortante producido por el torque, primero por el momento torsor y después por el momento flector. La fórmula que se emplea aquí para el caso de un semicírculo es la siguiente: de Q es igual a 2/3 de C al cubo. Esta fórmula se puede encontrar en las tablas para el caso de un semicírculo, y lo que se hace pues es proceder simplemente con la sustitución y después pues combinar los efectos del momento torsor y del momento flector para el caso de cortante del punto K. Después ya lo que nos queda son puras expresiones, y ahora vamos a darle los valores de nuestro problema. Tenemos F de 5 kN, longitud de 100 milímetros y un radio de 20 milímetros. Resolvemos para H y obtenemos un esfuerzo normal de 79.6 y un cortante de 7.96 megapascales. Resolvemos para K y obtenemos el esfuerzo normal 0, que no lo esperábamos desde el inicio, y un esfuerzo cortante de 13.26. Nótese que el análisis que hicimos al inicio podemos constatar que tiene validez, dado los datos numéricos. Podemos ver que el valor del esfuerzo normal en K es nulo, lo cual nos habíamos ya dicho anteriormente, y el esfuerzo cortante para K es mucho mayor que el esfuerzo cortante de H. Bueno, ¿y cuál es lo importante de esta información? Bueno, que a la hora de nosotros diseñar o de estimar los esfuerzos principales, estos valores nos van a indicar los puntos o las debilidades de nuestro sólido a diseñar, y darle un mejor énfasis o buscarle alguna solución para no superar ciertos límites en el material. Y básicamente con esto cerraríamos lo que es el análisis de esfuerzos en cargas combinadas. Bueno, yo les voy a hablar del círculo de Moore para deformaciones. Como en las ecuaciones para la transformación de la deformación unitaria plana, son matemáticamente parecidas a las de transformación de esfuerzo plano. También se pueden resolver problemas de transformación de deformaciones unitarias usando el círculo de Moore. Este método tiene la ventaja de posibilitar la apreciación gráfica de la forma en que varían los componentes de la deformación unitaria plana y cortante en un punto. Todo esto de una orientación de elemento respecto a otra. Al igual que en el caso del esfuerzo, el parámetro θ de las ecuaciones se puede eliminar y el resultado se puede ordenar de la siguiente forma, donde x menos c promedio al cuadrado más gamma xy sobre 2 al cuadrado es igual
AR². Esta ecuación básicamente lo que nos va a ayudar a calcular el radio del círculo, que es como tenemos en la ecuación de abajo, donde ya se tiene despejado R, y R es el radio. Entonces, esta ecuación anterior representa la deformación unitaria del círculo de Moore. Esta tiene un centro en el eje E, en la coordenada E promedio, 0, en el radio, con un radio R. El 0, pues estamos hablando del eje de las ordenadas, que es gamma sobre 2, que lo iremos viendo más adelante en la construcción del círculo de Moore. Bueno, ahora para el procedimiento para análisis vamos a ver la construcción del círculo de Moore. Este procedimiento para trazar el círculo de deformación unitaria es básicamente el mismo que se estableció para el de los esfuerzos. Lo primero que hay que hacer es definir el sistema de coordenadas de las abscisas que representan la deformación unitaria normal, señalada o representada por la variante de Epsilon, que es positivo hacia la derecha, y la ordenada representa la mitad del valor de la deformación cortante, gamma sobre 2, y este es siendo positivo hacia abajo. Aquí es positivo hacia abajo, negativo hacia arriba, y en el eje de las ordenadas es como comúnmente lo manejamos, negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Ahora, hay que aplicar la convención del signo positivo a EY, EX y gamma XY, y después determinar el centro del círculo C, que está en el eje de las ordenadas E a una distancia E promedio igual a EX más EY sobre 2 del origen. Aquí es donde hay que usar la fórmula que vimos anteriormente y calcular dónde se encuentra el centro de nuestro círculo. Ahora, hay que graficar el punto de referencia A, que tiene las coordenadas EX, gamma XY sobre 2. Y este punto representa el caso en el que el X' coincide con el eje X. Y entonces, por consiguiente, θ va a ser igual a 0. Ahora que calculamos aquí, calculamos primero lo que es el punto A con distancia, con coordenadas EX, gamma XY', que es esto que tenemos aquí. Entonces, ya que tenemos el punto A, hay que unir con una línea el punto A con el centro, que es esta línea que tiene desde C a A o de A a C. Y entonces ahora tenemos un triángulo que está sombreado ahí, si se fijan, de un color un poquito más oscuro, un color melón. Y esa línea que trazamos será nuestro radio del círculo. Y ya con esto podemos utilizar la otra fórmula que vimos anteriormente, donde ya teníamos despejada R, para poder calcular ese radio y poder trazar todo el círculo. Ahora hablaremos de las deformaciones unitarias principales, ya que sabemos cómo construir un círculo. Entonces, estas deformaciones unitarias E1 y E2 son las determinadas con el círculo, y son las coordenadas de los puntos B y D que se encuentran en el eje E, y son cuando gamma sobre 2 es igual a 0, que lo podemos ver en la figura que tenemos en la figura A. La orientación del plano sobre el que actúa E1 se determina en el círculo calculando 2 θp1. Este ángulo pues se calcula mediante trigonometría. En el caso del ángulo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, desde la línea radial CA, que tenemos aquí, CA, hacia la línea CB, que es la que se encuentra en el eje de las ordenadas, de las abscisas, perdón. Entonces, hay que recordar que la rotación de θp1 debe estar en la misma dirección que desde el eje de referencia del elemento X hacia el eje X'. En la figura que tenemos en la figura B, debe estar en el mismo sentido. Cuando se indica que
E1 y E2 son positivos, como en la figura A, el elemento de la figura B se va a alargar X' y Y'. Entonces, esto se puede observar mediante las líneas punteadas que tenemos en la imagen B. Esto es lo que se va a alargar. Ahora, entrando a la deformación unitaria cortante máxima en el plano, pues esta deformación unitaria normal promedio y la mitad de la deformación unitaria cortante máxima se determinan en el círculo como las coordenadas de los puntos E y F. Ahora estamos en otros puntos, E y F. La orientación de este plano sobre el cual actúa gamma máximo en el plano, que es lo que hablamos de la mitad de deformación unitaria cortante, y la E promedio, se determinan en el círculo calculando 2 θ S1. Esto también mediante trigonometría. En este caso, el ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj, a comparación del ángulo que veíamos anteriormente. Este sí es en sentido de las manecillas del reloj. Desde la línea radial CA, la misma que manejábamos antes, pero hacia la línea CE, que tenemos en vertical. A este ángulo se le llama 2 θ S1. Y hay que recordar que la rotación de θ S1 debe tener la misma dirección, desde el eje de referencia X del elemento hacia el eje X', como se ve en la figura C. Tienen el mismo sentido. Ahora, para la deformación unitaria sobre un plano arbitrario, estos componentes de deformación unitaria normal y cortante, X' y gamma X', Y', para un plano específico que forma un ángulo θ, que podemos ver en la figura D, el ángulo θ que tenemos ahí, se obtiene con el círculo y empleando trigonometría para determinar las coordenadas del punto P que tenemos en la figura A. Esto para localizar P, pues se mide el ángulo θ conocido en el eje X' en el círculo como 2 θ. Esta medición se hace desde la línea radial CA nuevamente hacia la línea radial CP. Y hay que recordar en este punto que las mediciones de 2 θ en el círculo deben de tener la misma dirección que θ para el eje X'. Aquí, si el eje gamma sobre 2 se construye positivo, o sea, hacia arriba, entonces el ángulo 2 θ en el círculo se mediría en la dirección opuesta a la orientación de θ en el plano. Como siguiente punto, si se requiere el valor de EY', se puede determinar calculando la coordenada E del punto Q. En la figura podemos ver el punto Q, que está a 180 grados de la línea radial CP. Y así se representa una rotación de 90 grados del eje X'. Bueno, ahora para dejar un poco más en claro lo que vimos anteriormente, porque lo vimos con fórmulas y quizá no se vio tan claro, o sea, que lo podamos comprender bien, vamos a verlo ahora con un poco de números. Entonces, el estado de formación unitaria plana en un punto se representa con los componentes X igual a 250 por 10 a la menos 6 y EY igual a menos 150 por 10 a la menos 6 y gamma XY igual a 120 por 10 a la menos 6, nos pide determinar las deformaciones unitarias principales y la orientación del elemento. Entonces, lo primero por hacer, pues hay que definir los ejes E y gamma sobre 2. Como
está en la figura que tenemos al lado izquierdo, ya están definidos ahí los ejes. Entonces, hay que acordarnos que el eje positivo pues es hacia abajo y que para las rotaciones contrarias al sentido de las manecillas del reloj del elemento corresponden a las rotaciones contrarias al sentido de las manecillas del reloj en torno al círculo y viceversa. Entonces, el centro del círculo, primero hay que calcularlo con la fórmula que vimos al principio, y sustituyendo los datos que tenemos, pues nos queda que E promedio, que es el círculo, la distancia a la que se encuentra el círculo, es 250 menos 150 sobre 2. Todo esto multiplicado por 10 a la menos 6 porque pues ambos números están multiplicados por 10 a la menos 6, entonces para no ponerlos ahí pues podemos multiplicar solamente el resultado. Entonces el resultado de esta operación pues es 50 por 10 a la menos 6. Ahora, como gamma xy sobre 2 es igual a 60, en los datos tenemos que es 120 por 10 a la menos 6, pero como nuestro eje es sobre 2, entonces es 60 por 10 a la menos 6. El punto de referencia A que calcularemos, entonces donde θ es igual a 0, tiene las coordenadas que es 250, que tenemos EX, aquí está 250, lo tenemos abajo, esta es EX, y gamma XY sobre 2 pues es 60, que es lo que tenemos aquí. Entonces así es como obtenemos nuestro punto A. Y de acuerdo con el triángulo sombreado de la figura, pues el radio del círculo es CA, que tenemos aquí. Con este radio, pues hay que calcularlo con la fórmula que teníamos también al principio, donde ya se había despejado R. Entonces, ahora nada más hay que sustituir los valores en dicha ecuación. Que aquí a la derecha abajo, donde dice radio del círculo es CA, entonces aquí tenemos donde ya sustituimos los valores. Y esto nos da como resultado 208.8 por 10 a la menos 6. Nada más me parece que no se alcanza a ver por la imagen. Pero este resultado lo iremos usando más adelante. Nuestro resultado es 208.8 por 10 a la menos 6. Ahora, hay que calcular las deformaciones unitarias. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora para ver la deformación unitaria principal en las coordenadas E de los puntos B y D que había en el círculo anterior, pues se calcula nada más donde es E1 es igual a 50 más el radio, que es 208.8 por 10 a la menos 6, ambos. Esto nos da un resultado de 259 por 10 a la menos 6. Esta es la deformación unitaria principal. En la de E2 es igual a 250 menos 208.8 por 10 a la menos 6, dándonos un resultado de menos 159 por 10 a la menos 6. La dirección de la deformación unitaria principal es positiva en E1. Esta está definida por el ángulo 2θP1 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Medido desde la línea radial que teníamos de CA hacia la línea CB, que es la que está horizontal. Entonces, para calcular el ángulo, pues nada más hay que hacer, se calcula que es tangente de 2θP1 sobre 60 igual a 60 sobre 250 menos 50, pero pues despejando θ, pues nos va a quedar que arco tangente de 60 menos 250 menos 50, pues es igual a 235. Y este es el ángulo que tendría el elemento orientado en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como podemos ver en la figura que tenemos a la derecha,
Esto también define la dirección de E1. En esta también se muestra la deformación del elemento en esa figura, que es la que está marcada con líneas punteadas. Y aquí es un ejemplo de cómo se puede obtener la deformación unitaria principal y la construcción del círculo de Moore para deformaciones.